al texto que hoy vamos, es a Primera de Pedro, Primera de Pedro, y voy a leerlo entero. Marcos leyó la continuación, en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Voy a leer desde el versículo 13 hasta el final, aunque será la parte final la que centre nuestra atención, pero lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante. Y antes de la lectura, pues simplemente saludar en este caso a hermanos que vienen de Hamburgo y nada, pues para que tengan también esta recepción entre nosotros, que esto es un modelo de escritura en la cual nosotros debemos sustentar nuestra reflexión. Lo que dice Pedro aquí es esencial, porque contrapone una situación a otra, una situación que no funciona y otra que sí. Por lo tanto, cualquier persona diría, oye, pues yo me voy a enterar bien de eso, ¿no? Así que empiezo a leer en el versículo 13, capítulo 1, de la primera carta de Pedro, en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. De esto vamos, siendo renacidos no de simiente corruptible, doctrinas de hombres. Usando la Biblia, pero doctrinas de hombres. Esa simiente corruptible la que el diablo le llevó a Cristo en el desierto. Un uso falsificado de la verdad. Usando la Sagrada Escritura en multitud de ocasiones, muchas veces, pero negando la verdad de la misma. Eso produce unos frutos, eso produce lo que el apóstol Pedro llama la flor de la hierba. Oye, porque eso, tenemos ahí toda la historia de Israel y toda la historia de la cristiandad para mostrarnos que eso produce unos frutos como la flor de la hierba, en algunos casos muy gloriosos y bueno, puestos como ejemplos de santidad, pero no es la verdad. Eso es como la flor de la hierba que hoy es, tiene su gloria, se marchita y se va. Sin embargo, la palabra del Señor tiene una característica: permanece para siempre. Permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice Pedro,
en una frase complicada, ¿eh? Esta es la palabra que os ha sido predicada, anunciada en el Evangelio. Como si el Evangelio fuese una cosa y la palabra otra. Él lo dice de esta manera. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que el Evangelio, bien mirado y ahora aquí analizado, cualquier estudiante de instituto, si le dan este texto para que analizara como simplemente un ejercicio lingüístico, diría, bueno, pues ahí hay un detalle, y es que eso que sea el Evangelio resulta que anuncia una palabra de verdad. Por lo tanto, el Evangelio, para que sea Evangelio relacionado con esa palabra, tiene que anunciar esa palabra de verdad. En consecuencia, habrá evangelios que se llamen así, que si no anuncian esa palabra de verdad, oye, pues serán evangelios falsos. ¿Qué importa aquí, por lo tanto? La palabra de verdad. Y esa nos ha sido anunciada, dice Pedro, os ha sido anunciada. ¿A quién? Pues a los de la dispersión, del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, es decir, una amplia zona. La verdad había llegado allí, con culturas diferentes, con contextos familiares diferentes. Había esclavos, había libres, había ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianitos, de una nación, de otra nación, pero había llegado la palabra de verdad única para todos. Y en todos produce el mismo efecto. Es un efecto de salvación. De esto vamos a hablar, fíjate, que es sencillo, pero que es fundamental. Porque si la cristiandad se dedica a otra cosa y el anuncio produce la flor de la hierba, pues que la produzca. Pero la verdad no puede ser fabricada, no puede ser un fruto de la elaboración humana, sino que es de Dios. Y por esa palabra ya miraremos, de manera breve, porque tampoco hay que complicarse en exceso, por esa palabra creemos que fue constituido el universo. Nada menos, ¿eh? O sea que no estamos hablando de algo que cualquier mente febril pueda fabricar. Esa es la palabra con la cual se ha instituido el universo. Asombroso. Es una palabra de poder. Luego se nos dirá también, esa palabra es la que acude a los profetas, que ya hemos visto con Jeremías, rechazando a los falsos. Oye, hijo, si tienes un sueño, cuenta el sueño. Si te ha ocurrido una fantasía, cuenta tu fantasía. Pero no me digas que eso es palabra de Dios. Que tiene que ver la verdad, que tiene que ver esa palabra de Dios con tus ideas. Y olvidándose de esa palabra de verdad, se llenaron de fantasías, y ya nos avisó nuestro buen apóstol Pedro el pasado domingo: predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esa verdad, sino que les quemará, les será un problema en el oído, y se volverán a las fábulas, y fábulas las que se quieran. En el mundo evangélico es verdad que legítimamente puede existir un poco incluso la burla de algunas fábulas de la Iglesia de Roma, porque mira que tiene fábulas, ¿eh? El libro de la leyenda dorada o las leyendas doradas de este obispo Jacobo de la Vorágine, que da lugar a todo lo que es el santoral católico romano, ¿eh? Bueno, pues este hombre, el siglo XIII más o menos, había fabricado ahí una lista de santos. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Bueno, pues en el mundo católico romano esos santos siguen en el santoral.
Y este hombre había hecho una pretensión de que cada día tuviera su celebración de un santo o una santa, y llenó de fantasías el santoral, de tal manera que hay santos increíbles, hay santos absurdos, nunca existieron la mayoría encima, nunca existieron. Eso lo arregló luego un jesuita. Un jesuita arregló un poco eso como diciendo, bueno, tampoco vamos a pasarnos, porque esto es evidente que es una cosa que no se puede tragar. Y arregló algunos detalles, pero al final siguió con los mismos, Y ese arreglo hecho por el jesuita, pues es el que hoy conserva la Iglesia de Roma en su santoral. Y uno puede decir, pero hijos, ¿qué fantasía es esta? ¿Qué fábula? Pero las iglesias evangélicas se han llenado de fábulas. En muchos casos fábulas judaicas sobre la ley, sobre la santificación, sobre la salvación. ¿Cuántas veces oímos que la salvación es por gracia? Por gracia, Pero que si tú te levantas una mañana y no te ves muy alegre en el espejo, tú tienes un problema. Bueno, el problema lo tiene quien hace esa fábula. Eso es una fábula. Tú no tienes que levantarte y al verte en el espejo pensar que ahí está Cristo, en la imagen de Cristo. ¿Tú qué sabes la imagen de Cristo cuál es? ¿Ven en ti la imagen de Cristo? Pues hijo, en Sevilla no veas la cantidad de imágenes de Cristos que pueden ver en ti. Si te pareces al cachorro, si te pareces al de las 3 caídas, si te pareces al no sé cuánto, pues verán eso. Fábulas judaicas que no traen ningún bien. Eso no, fundamentalmente, eso no es sólido. Eso es como la flor de la hierba. Eso no puede producir el universo. Eso no puede estar, como se indica también, en el momento de la resurrección. Ese poder de la palabra que resucita y ese poder de la palabra que sigue cambiando de muerte a vida. Ese poder está con nosotros hoy. ¿Que estuvo en el siglo XVI? Por supuesto. Pero el mismo poder de la palabra del siglo XVI, del siglo XII, del siglo III, del siglo XXI, es el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra no cambia. Dios no cambia. Las fábulas pueden ser variables y te inventan muchas, pero la palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que nos ha llegado. Y esa palabra tiene poder para crear el universo y tiene poder para cambiar la situación de nuestra existencia. Acordaos del domingo, creo que fue el domingo, cuando todos nosotros nos apuntamos como miembros de una iglesia especial, la iglesia de los náufragos. Oye, porque nuestra existencia es un naufragio. La fantasía de ese que hizo la leyenda dorada te ponen ahí a unos santos cuya existencia es, bueno, fíjate si será que incluso esa existencia con sus méritos la colocan al lado de la obra de Cristo, lo meten todo en un artilugio, iba a decir una barbaridad, pero lo meten ahí todos, y ahí estarían, en ese tesoro de la Iglesia de Roma, los méritos de Cristo y de los santos, todos juntos, que tú ahí no varías, tú ahí es como agua, eso era un recipiente de agua y estaba el agua de Cristo y el agua de los santos, que ya tú no diferencias, pues esa es la Iglesia de Roma. Y nosotros, pues mira, no tenemos mérito, ni santos, somos un naufragio, pero en una tabla de salvación, la verdad que no se puede hundir. Y esa misma tabla, pues es la verdad que ha salvado a los del siglo XXI y a los del siglo XII o XIII, con todo lo que había de corrupción y de oscuridad en la cristiandad. Él a su pueblo, a sus elegidos, los ha mantenido siempre en la verdad, porque no puede haber otro lugar donde ser mantenidos.
Y esa es la verdad que tenemos que anunciar, pero fijaos, ya es una verdad que no atañe mucho a las obras humanas. Ya no es la verdad de fulano o de cetano, ya no es el carisma, como hace en la iglesia de Roma, de fulanito o cetanita, que le da un valor a los religiosos de su zona. Pues no, ahí está nuestra realidad, sostenida solamente en Cristo. Esa es nuestra salvación y por eso la salvación no puede perderse, no puede deshacerse, porque está sostenida en la verdad y somos de la verdad. Oye, dice Cristo, ¿por qué vosotros no recibís mi palabra? Nos acordamos de eso, ¿verdad? ¿Por qué no recibís mi palabra? Porque no sois de la verdad. Vosotros recibís la palabra de vuestro Padre que usa la Escritura. Entre sus muchas artimañas está usar las Escrituras, pero no sois de la verdad. Porque ser de la verdad no es consecuencia de ser judío o de ser griego, de ser rico o pobre, hombre o mujer, sino es nacer de nuevo con el poder que solo Dios tiene y produce. Y esa es la verdad que tenemos que anunciar, porque si nuestro evangelio no anuncia esa verdad, es un falso evangelio, por mucha Biblia que emplees. Ya puedes emplear todos los versículos que quieras, que de eso la historia de la cristiandad está llena, de muestras de cómo para las cosas más bárbaras, las más contrarias a la Escritura, han usado mucho la Escritura. Y eso es así, desde el siglo I, II, III, IV hasta el XXI. Bueno, pues nosotros estamos en esta propuesta sencilla y simple, y esto es lo que reconocemos. Esta es la verdad que nosotros hemos recibido, y esta es la verdad que el Evangelio tiene que anunciar, y si esta verdad no la anuncia el Evangelio, anuncia otra cosa, el Evangelio, ya tenemos que decir como Pablo, será un falso Evangelio. Eso es así. Y de este modo, pues fíjate, nos planteamos ahora una cuestión sencillísima. Entre nosotros esto se ha dicho, que yo recuerde, toda la vida. Siempre, en nuestra iglesia siempre se ha advertido de esto, porque creo que es algo evidente. Si tú lees el Nuevo Testamento, el problema de las comunidades cristianas, ¿dónde está? ¿De dónde viene? Cuando los apóstoles previenen sobre errores, ¿sobre qué errores previenen? Porque esto es muy chocante, Tú puedes ir a cualquier carta, por ejemplo, a la carta a los romanos, y mira que es una carta completa, y tú dices ahí, bueno, ¿cómo Pablo no advirtió a la iglesia de Roma de los peligros de la sociedad romana? Oye, porque la sociedad romana, no veas cómo era. En la sociedad romana, pues, no te digo, el modelo actual de desorden social, allí eso era muy común, pero muy común. A los niños que nacían, ni siquiera se los consideraba niños como tales, hasta que el padre de familia, a los varios días, le ponía nombre y lo calificaba de hijo. Si el padre de familia no hacía eso, ese niño recién nacido no era niño y sencillamente era echado pues al estercolero. Esa era Roma, y eso no aparece en ninguna carta. Hoy día, ¿cuántas predicaciones habría sobre eso? El peligro para la iglesia, esa situación. Pues Pablo no lo menciona. Y otras cuestiones sociales. Y sin embargo, él continuamente tiene en cuenta el peligro de las doctrinas falsas en la iglesia, de los pastores falsos. Cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia,
¿Alguien puede imaginar que en las iglesias de Galacia, toda una amplia zona, allí no había problemas sociales? ¿Alguien puede imaginar que allí no había, hombre, con un anacronismo del lenguaje, LGTBI y no sé qué más ponen, plus Q no sé cuánto, o Q plus? Bueno, no lo sabría igual que ahora, pero eso estaba, ¿eh? La prostitución sagrada, pues eso era muy común, de hombres y de mujeres, donde la gente hacía rituales de prostitución, bien visto por toda la sociedad. Y eso estaba ahí. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, ¿alguien puede imaginar que él está pensando en que la sociedad de su entorno era un peligro para la Iglesia? De ninguna manera. Y esto aquí lo hemos dicho siempre y ahora hay que reiterarlo más. No, el peligro para la sociedad, el peligro para la Iglesia no era la sociedad, eran las falsas doctrinas sobre la justicia, sobre la obra de Cristo. Yo recuerdo una vez que dije, no sé dónde, que para mí, pero lo dije realmente, vaya, el problema no es que mis nietas estén recibiendo pues informaciones diversas de gente que uno dice que es una cosa y otro dice que es otra, en fin, lo que hay hoy en el entorno, el matrimonio de esta clase, de esta otra, uy, qué peligro, tal, pues sí, más o menos. Pero yo decía siempre, mi problema es que escuchen sermones, porque hay sermones que son las que van a recibir con esos sermones un daño enorme, porque la sociedad ya está vista, si los ve venir, pero lo que está dentro encima, que está criticando eso como el problema, ese es el problema. Oye, que esa es una realidad. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y les dice las cosas que les dice, bueno, el enfado que tiene Pablo allí es tremendo. Oye, pero les llega a decir, ¿quién os alucinó? ¿Quién os drogó, hijitos? ¿Quién ha estado con vosotros y os ha echado algo y que ahora estáis en toda la inmoralidad? Ahora estáis en la condición de más rebeldía. Porque la condición de más rebeldía no es ese que está ahí en la sociedad, que no es ni creyente ni nada y que vive de una manera. Sois vosotros que decís que ahora para ser justos y para ser santos tenéis que tener estas condicionantes y estos requisitos. Y cuando me pongáis eso al lado del Evangelio o como Evangelio, habéis negado la justicia de Dios y la obra de Cristo. Pues eso es lo que me enfada a mí, dice Pablo. Y eso además lo hacían los que continuamente enfatizaban una vida santa frente al mundo. Y Pablo lo que está diciendo es, vamos a ver, vosotros que enfatizáis una vida santa frente al mundo, lo que estáis haciendo con vuestra santidad es traer la santidad del mundo a la Iglesia. Y esa santidad del mundo podrá ser la que quiera, las obras de la carne, pero no es la verdad. Eso podrá ser flor de la hierba, pero no la verdad que permanece para siempre. Y ese es el plan que hemos de seguir nosotros aquí también. Oye, que hay problemas sociales, pues anda que no, muchísimos, y tú te pones a analizar hoy el mundo y fíjate, en Gaza están pasando las cosas que pasan, que ya no sabes dónde mirar, en otros sitios están en guerra, en otros sitios están esclavizando a la gente, en otros sitios están robándole sus productos a zonas grandes de gente que lo poquito que produce se lo llevan multinacionales. El mundo es un caos, pero ahora encima es que el matrimonio de esta clase, de aquella otra, pues sí, claro que sí, pero la Iglesia no es dañada por eso. La verdad de la Iglesia la mantiene firme. Lo que estorba, lo que previenen los apóstoles, y hemos de hacerlo también hoy, son doctrinas falsas. No es que el demonio esté allí, es que metéis en la Iglesia doctrinas de demonios, como si fueran las de Dios. Y que mucha gente, y eso es así, oye, pásate tú por Sevilla,
¿Qué idea de cristianismo tiene la gente? Pues la imagen de su santo que ve en la panadería donde compra el pan. O la procesión que sacan a no sé quién, a no sé cuánto. Pero todo eso con un proyecto social, favorecido, financiado por el órgano administrativo del Estado. Oye, pues ese es el cristianismo que aquí hay. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Nos damos un abrazo? ¿Por qué? Porque fulano está en contra de los LGTBI. ¿Pero qué doctrina tiene sobre la salvación? ¿Eso qué importa? ¿Cómo que no importa? Pablo dice, eso es lo fundamental. Pues en ese plan vamos a seguir. Y esa verdad permanece para siempre. Y esa verdad la tenemos en la Sagrada Escritura. Y termino con algo que nos vamos a ir encontrando también. Porque al mirar nosotros la Sagrada Escritura, vemos una escritura, dicho sea de paso. Durante mucho tiempo, es verdad, esto era oral. Esta verdad se transmitía oralmente. Bueno, ahora también valdría, porque a veces la lectura te suena oralmente, te suena audible, y hay una verdad. Y cuando nosotros decimos Dios es mi Salvador, no estamos pensando en unos versículos, en unos renglones. Pensamos en una voz audible de algún modo. Eso ocurre con el lenguaje, esto no es una cosa extraña, es que pensamos así, es que así somos. Pero la Escritura es escritura en la que Dios nos habla. Por lo tanto, no debemos extrañarnos, antes bien, debemos estar con buenos equilibrios para no caer en la trampa de alguien que te diga, no, esto como escritura humana no puede ser la verdad de Dios, porque la verdad de Dios no puede reducirse. Eso te lo dicen algunos teólogos, En Alemania, sobre todo, en muchos sitios, hubo ese planteamiento. Oye, Dios es tan trascendente que no puede reducirse, ni su verdad quedar reducida a escritura humana. Cuidado, porque eso es una media verdad, Y otros te dirán, no. Literalmente, que tampoco se sabe muy bien qué es eso. Y, por ejemplo, por poneros un caso, a ver, ¿quién de los que está aquí se atreve a decir que el mundo no fue creado en 6 días? ¿Por qué? Porque se dice en 6 días. Y eso en el hebreo significa un día de 24 horas, por lo tanto, tal. Hijo, cuidado con ese modelo. Cuidado con ese modelo. Y yo no estoy proponiendo ninguna teoría de la creación. Simplemente digo, cuidado con el modelo. Porque cuando Dios dice que es nuestro Padre, esa palabra Padre, literalmente, ¿qué significa? Porque un padre engendra de una madre a los hijos. ¿Y eso qué significa en Dios? Hombre, pues fíjate qué detalle. Tenemos que esta verdad que permanece, en muchos casos es un lenguaje metafórico. Y eso no es malo, reconocerlo. Un lenguaje metafórico. Yo soy vuestro padre, vosotros sois mis hijos. Oye, ¿no es un lenguaje metafórico de comparación cuando se dice que hemos sido adoptados? Porque la palabra adoptado, ¿qué significa? Oye, vale, literal, adoptado. Pero es que adoptado significa una cosa. Y para Dios hacer con un lenguaje exacto, con un lenguaje verdadero, la transmisión de su verdad a nosotros, pues nos dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Que Él es nuestro Padre, pero hemos sido adoptados. Cuando Cristo se dice que es el primogénito entre muchos hermanos, ¿eso qué significa? Pues es una realidad social. Es un lenguaje, por lo tanto, que se entiende perfectamente, que no nos tenemos que complicar con él. Pero cuidado con el literalismo, porque algunos es que, oye,
te exigen que tú digas esto o aquello tal como ellos imaginan. Oye, que el diablo te dice que el mundo fue creado en 7 días, y lo que haga falta. Mira lo que le dijo a Cristo: tírate del templo, que vendrán tus ángeles a cuidarte. Y eso era tírate literal, Oye, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Y cosas de ese tipo. Entonces, nosotros tenemos la verdad, cuidado, la verdad de Dios, que es una verdad de Dios, que nosotros no podemos reducirla a nuestros razonamientos. Aunque tenemos un discurso humano y un lenguaje humano para declararla y rechazar lo que es erróneo. Eso sí, pero esto es complicado. Y termino con un dato que vamos a encontrarnos con él continuamente. Porque aparece, es curioso, por una circunstancia, ahora mismo un estudiante está haciendo un estudio sobre Constantino de la Fuente, este predicador de Sevilla, que es uno de los que aquí en España, en la época de la reforma clandestina y tal, pues procura crear documentos de catequesis, documentos para enseñar, lo que son los catecismos. Bueno, hay un famoso catecismo verdaderamente bueno de Lutero, el catecismo menor. Luego hay otros catecismos también que se usan mucho, lo de Westminster, el menor o el largo. Curiosamente, yo voy a usar en lo que pueda el catecismo de Ginebra, de Calvino, que no se usa. Y sin embargo fue casi el modelo que se usó para otras muchas, formas de enseñanza. Pero en ese documento inicial que este buen Constantino editó aquí en Sevilla, hay un diálogo entre varios, está el padrino, el padre, y hay un niño. Y el niño, curiosamente, es el que enseña, porque está explicando el credo, está explicando el Padre Nuestro, etcétera, y el niño es el que enseña. Y continuamente aparece mi maestro, con mayúscula. Oye, tu maestro, ¿cómo te dijo que era esto? Oye, tu maestro, cuando aparece esta expresión, ¿qué te enseñó? El maestro siempre en mayúscula. Y uno está mirando por ahí hasta el final del discurso. ¿Quién será ese maestro? Pues ese maestro al final es el Espíritu Santo. Y esto es chocante en principio. De manera que nosotros vamos a organizar lo mejor que podamos, que eso es lo que hace el pastor cuando predica. El predicador que predica la palabra da una palabra, pero sabiendo que el poder de esa palabra para que surta efecto en los oyentes solo procede del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo ha querido que en vez de venir Él directamente, pues se produzca lo que Pablo llama la locura de la predicación, por los planes suyos. Pero es curioso, y esto vamos a encontrarlo continuamente. Tenemos que organizar lo mejor posible la comprensión de la fe, que esto no te lo admitirían en ningún sitio, científicamente, pero reconociendo que el que puede enseñar, el que puede hacer comprender eso, no es el que está enseñando, sino el Espíritu Santo. Pero es que esta es la verdad. ¿Que esto es chocante? Pues que lo sea. ¿Que esto es depender todo del poder de Dios? Oye, pues tampoco suena mal eso, ¿no? Dependemos totalmente, pero tenemos que hacer todo lo posible, y esto es lo que ha hecho la Iglesia siempre, la Iglesia fiel. Oye, buenos documentos con los cuales los jóvenes, los niños, los adultos, aprender, conocer la fe. Pero luego resulta que el niño, el maestro que tiene, no es un pastor o no es un cura de al lado, no, es el Espíritu Santo. Bueno, pues con esto nos quedamos, porque nosotros vamos a intentar a partir de hoy, en esta nueva etapa, oye, pues explicar cuestiones, enseñar, predicar la palabra, pero sabiendo algo evidente,
que solo el Espíritu Santo coloca esa palabra en la mente y en el corazón de los que oyen. Solo Él. Que tú puedes argumentar con el mejor argumento. Tú puedes estudiar todo lo de la historia de las doctrinas. Al final es el Espíritu, como leímos de un profesor, el que nos enlaza con Cristo. Al final, fijaos, vuelvo otra vez a hacer esa reflexión. Oye, ¿Cristo cómo nos enlaza con Él? Pues no con doctrina de santos, no con liturgias, no con argumentos fantasiosos, no con sabiduría de palabras, que dice Pablo, no fui a vosotros con sabiduría de palabras, sino con el poder de Dios, con la verdad, para que vuestra salvación no esté basada en los argumentos de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, pues ¿cómo enlaza Cristo a los suyos? Con un lazo que permanece, porque no es un lazo de flores, que te puede parecer eso muy bonito, luego eso se seca y se parte. No, un lazo que permanece para siempre. Pues ya este hombre lo decía, por el Espíritu Santo. Pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Oye, tienes que, como Pablo indica, generar, producir, hacer nacer, engendrar, lo que tú quieras como lenguaje, pero sabiendo que solo luego el Espíritu Santo, usando esa verdad, ciertamente, pero como Él quiere, será el que enlace a cada creyente, a cada uno, con Cristo. Y por eso siempre están nuestros niños con nosotros. Nuestros niños con nosotros. Hijito, ¿quién impide que el Espíritu Santo los enlace con aquel que los llevó en la cruz? Oye, que los llevó en la cruz. Y ahora ese Cristo que los llevó los enlaza con Él. ¿Con qué? ¿Con su razonamiento? ¿Con su sentimiento? Con el Espíritu Santo. Y eso lo hace con ellos especialmente, no con todos, porque no hay otra manera de ser incorporados al cuerpo que es Cristo. Y somos piedras vivas. ¿Y me vais a decir que un niño pequeño no puede ser una piedra viva? ¿Alguien puede decir eso? Ah, pero me vendrán, ¿pero cómo? ¿Y cuándo cuentas? Déjate, de momento, el Espíritu Santo es el que hace eso. Pregúntale a Él tiene la cuenta del libro de la vida. Ni uno de los enlazados se ha ido, se ha cortado. Ni uno. Porque hemos sido limpiados con la sangre del Redentor. Y para que el Redentor nos limpie con su sangre, ¿es necesario que haya algo en nosotros? ¿O es solo de su voluntad, que dice la Escritura, hemos sido renacidos? De su voluntad hemos sido renacidos. Pues sí, y esto es lo que vamos a anunciar. Y anunciando esto, anticipamos algo evidente. Tenemos que advertir sobre muchas falsas doctrinas de los púlpitos y de las predicaciones que están en YouTube. Muchas de ellas con gente muy reformada y muy... Tendremos que ir, porque algunas de ellas son catastróficas. Y entonces yo me encargaré, dentro de lo que pueda, de decir, mira, en tal sitio yo escuché tal cosa por fulanito, que es un gran pastor reconocido. Eso es una doctrina que destruye. Y lo es, y si tú lo puedes explicar, mejor. Y esta es la realidad que tendremos por delante, pero con esa satisfacción de saber que, siendo de la verdad, siempre recibiremos la verdad. Y que esa verdad, oye, pues nos ha hecho llegar hasta aquí y que ahora somos hijos de la verdad, nos mantenemos en ella y en lo que podamos todos, pues predicamos la verdad, porque lo que hay en nuestro entorno
es una abundantísima y multicolor clase de fábulas. Y nuestro Dios, que hasta aquí nos ha traído, pues con Él seguiremos y Él nos llevará, dice un salmo, aún más allá de la muerte. Pues sí, porque la verdad es la verdad que permanece eternamente y para siempre. Amén.